Hola, ¿cómo están? Yo soy Rudilde Perescano y soy su maestra de historia. Me da gusto mucho saludarlos y a los de tercero A, tercero B que ya hemos trabajado y presentarme con los de tercero C, ya que pues no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Y este video pues está hecho para todos ustedes para que podamos trabajar estos temas que estamos viendo y facilitarles la elaboración de sus trabajos y que puedan comprender más la historia. Antes de empezar, sí me gustaría comentarles por qué en su libro de historia empezamos más adelante de lo que deberíamos. El hecho de que lo hiciéramos es porque con tercero A y tercero B yo ya trabajé en segundo, vimos las civilizaciones de Mesoamérica, la Nueva España y llegamos hasta las reformas borbónicas. Con tercero C no pude trabajar en segundo, pero estoy segura que ustedes también vieron esos temas y por eso tomé la decisión de comenzar en las causas de la independencia, que era el tema que nos importaba. Y ahorita pues vamos a ver precisamente derivado de eso este tema, no sin antes felicitarlos por sus cómics, porque están muy bonitos y agradecerles que los hayan presentado o llevado al buzón. Muchas gracias. Y pues ahora empezamos con este cuadrito que yo se los puse en su cuadernillo que habla de los presidentes del México independiente. Para que ustedes puedan comprender cómo fue el proceso de organización de México después de su independencia y llegar a tener algo más organizado en cuanto a la forma de vida, el gobierno, la política, la sociedad, todo lo que se necesita ya que un país ha pasado por más de 10 meses, de 10 años de lucha independiente. En primer lugar tenemos a Agustín de Iturbide, que pues no fue un presidente por decir ni fue electo, él se autonombra emperador de México o es elegido como emperador y desde 1821 hasta 1823 es parte del gobierno, ya que en lo que se organiza México pues hubo varios cambios. Solamente como emperador duró 10 meses y declarado por el Congreso como traidor, se va a Europa y al regreso de Europa es fusilado. Ya que recuerden que hace una alianza con Vicente Guerrero, con la parte insurgente de la independencia y al traicionarlo, pues se le considera como algo que no es digno para la patria y por eso es fusilado. En 1823 llega Pedro Celestino Negrete y que forma parte del Supremo Poder Ejecutivo. Él solamente es un encargado del poder en lo que se organiza la constitución para nombrar al primer presidente de México, que es Guadalupe Victoria, que en realidad no se llama así, sino que es Guadalupe por el estandarte que llevaba Miguel Hidalgo con la Virgen y la Victoria de México. Esas eran las dos palabras que predominaron y que decidieron ponerle así Guadalupe Victoria. En realidad su nombre era José Miguel Ramón Adauto Fernández Félix. Y lo importante que nos dejó en México fue que restableció después de estos años de independencia, de lucha por la independencia, restablece las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Colombia e Inglaterra. Esto es muy importante porque para que un país sea considerado independiente debe ser reconocido por otros y debe de tener algunos tratados o negocios con otros países. Inglaterra lo hace y es el primero que concede un préstamo a nuestro país. Por eso es tan importante. Para 1829 llega Vicente Guerrero como segundo presidente de la República y también es considerado el héroe de la patria por toda la trayectoria que ustedes ya conocieron al ver este tema y hacer su cómic. Él nos deja en nuestro país algo muy importante que es la presentación del decreto para la abolición de la esclavitud. José María Bocanegra también llega en 1829, pero su gobierno solo dura 7 días, ya que en este momento es en cuando los militares empiezan a pedir presencia en el gobierno y empieza a haber movimientos que no permiten que José María Bocanegra llegue a más tiempo, sino que solo dura 7 días, del 16 al 23 de diciembre.
Y el 23 es sustituido por Pedro Vélez, ya que se forma un triunvirato. Quiere decir que al tratar de organizar el país y los problemas que había por los militares, tres personas son las que van a gobernar en este caso, Pedro Vélez, Lucas Alamán y Luis Quintanar. Él aún así es considerado el cuarto presidente de la República. Y entre todos estos problemas políticos también surgen los de crisis económica que había en nuestro país y sobre todo la agricultura pues se deja, que era la base de toda la economía novohispana, pues se para en algún momento y por ejemplo los estados que más maíz y trigo producían eran Guadalajara, Michoacán y Puebla. El azúcar la producía Morelos, el tabaco, algodón y café Veracruz, los colorantes, la añil y la grana cochinilla Yucatán y la parte del ganado la tenía el norte de México. ¿Qué obstáculos había para el desarrollo agrícola? Pues no había medios de transporte para todos esos productos que los españoles llegaban incluso a exportar a la parte de Europa y a la parte de Asia. Había atraso en las técnicas agrícolas. Se seguía trabajando como lo hacían en la Nueva España. La cría de animales y el aprovechamiento de sus productos también era prácticamente nulos. Entonces no había una forma en que los hacendados, que algunos sí quedaron presentes, pudieran seguir trabajando porque tampoco había mucho apoyo del gobierno. Entonces México apenas se estaba organizando. En cuanto a la minería, pues seguía siendo la actividad que más ganancias dejaba a nuestro país y precisamente ese préstamo que logró conseguir Guadalupe Victoria, de origen inglés, llega al estado de Hidalgo en una compañía minera que estaba en Real del Monte y es la mina que más generaba, pero aún así tenía problemas y esta mina era la que también se le pudo invertir, pero se toparon con algunos problemas ya que algunas minas estaban inundadas y también había un alza en el precio del mercurio. El mercurio servía para limpiar la plata, para que la plata saliera ya limpia para poder exportarla. A esto se le llamaba azogue. Entonces, al tener el alza del precio del mercurio, pues también México no podía importar fácilmente y limpiar esa plata. También en la parte social, pues surgen nuevas clases sociales, aunque en el México independiente se seguía con el feudalismo como modo de producción o la forma en la que se organizaba, pues en la parte más alta quedó la aristocracia que pertenecía a los criollos o a los mestizos. El clero siguió estando aquí en México, de hecho vamos a ver más adelante como la religión católica seguía siendo la única. Entonces, pues estaban los aristócratas, el clero, después seguían algunos comerciantes, después seguían los campesinos y artesanos y todavía había personas muy pobres que ya no eran consideradas como tales esclavos, pero sí no tenían ninguna forma de vida para poder desarrollarse ni ningún trabajo. Y en toda parte, pues finalmente la Constitución es redactada y promulgada el 4 de octubre de 1824. ¿Cuáles eran los puntos principales de esta Constitución? México sería una república representativa federal. Quiere decir, así como ahora lo tenemos, se dividía en estados nuestra república y el poder principal era el poder ejecutivo o el poder federal representado por una sola persona que era el presidente de la república. La elección de los gobernantes se hacía a través del sufragio, que ya comentábamos que no todos podían votar, solamente las personas que demostraran un trabajo honesto y que pagaran sus impuestos también. El poder federal debía restaurar el orden, el presidente de la república y en todo caso el poder federal tenía que volver a organizar, imponer el orden, defender fronteras y pagar deudas externa e interna, porque incluso en la parte interna también la deuda era la que más estaba acabando el gobierno. La religión católica también sería la única permitida en territorio nacional, que era lo que les comentaba más atrás, y pues
no había con este caso ninguna libertad de religión, seguía estando el clero presente en nuestro país. Esta constitución estuvo vigente hasta 1836 y vamos a ir viendo cómo fueron cambiando todas estos puntos de la constitución y todo lo que iba pasando en México. Bueno, pues espero que esta presentación les haya ayudado. Estoy al tanto de sus dudas, estoy pendiente de todos los trabajos que ustedes están mandando y cualquier duda ya saben que pueden llamarme o mandarme un mensaje. Les agradezco mucho y esperamos vernos pronto. Adiós.